Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente sábado y bienvenidos a la reseña del día de hoy. Bueno, pues en esta ocasión traigo un ejemplar maravilloso que me ha encantado. Pero bueno, antes de entrar en este contenido, que de verdad tengo mucho que decir y con mucho entusiasmo, quiero dar nada más dos avisos parroquiales. El primero tiene que ver con un versus literario que les comenté el día jueves, me parece, enfrentando dos antologías temáticas. Por un lado, El Gabinete de los Delirios, antología sobre sabios locos, y por el otro, ¿Quién anda ahí? Los mejores relatos de fantasmas aparecidos en Valdemar. Entonces, la verdad es que fue muy grato ver su participación. Muchísimas gracias por su entusiasmo, por sus comentarios, por sus sugerencias. Y pues fue casi tan pareja la votación que me veo en la grata necesidad de traerles las dos reseñas. Voy a traer en primer lugar El Gabinete de los Delirios porque pues por poco, por un pequeño margen, fue el que tuvo más votos. Y a la semana siguiente les traeré Quién anda ahí. ¿Vale? Entonces, gracias por su participación y sus comentarios. Y hablando de comentarios, también quiero mencionar una fantástica idea que me dio uno de los suscriptores. Disculpa, el nombre se me fue ahorita, después lo voy a mencionar, donde me comentaba que le gustaría ver un video especial donde yo hablara de los mejores relatos de terror que he leído en lo que va del año. Entonces esa idea me gustó muchísimo, para traerlas, yo creo que a fin de año sería en diciembre, mi listado de mi top 5, mi top 10 de los mejores relatos que leí en este año. Entonces eso me dio, me pareció una maravillosa idea y también me dio pauta para pensar y con afán de ir refrescando y mejorando el contenido del canal para que siempre pues vaya creciendo y sea algo distinto pero atractivo al mismo tiempo. Bueno, traerles no retos o book tags porque la verdad es que no se me da mucho eso y además creo que hay booktubers que lo hacen muy bien, pero más bien como videos del tipo de, bueno, si yo tuviera que armar una antología, digamos, de vampiros, cuáles serían los relatos que yo incluiría en esa antología, los autores, por qué los incluiría y a lo mejor, pues, qué pondría yo en el prólogo de esa antología de lo que podría esperar el lector. Entonces creo que así, además de hacer recomendaciones sobre libros ya publicados en específico, pues puedo hablar a lo mejor de relatos que vienen dispersos en ciertas obras, de autores en particular y pues así ampliar todavía más el rango de recomendaciones, no solo ya de libros, sino también de relatos y de autores. Entonces, ¿qué les parece? Si les gustaría ver esto, creen que es una buena idea o tienen otra sugerencia, pues pónganlo aquí y ya saben que a mí me encanta leerlos. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a la reseña del día de hoy, que en este caso les decía, miren, maravilloso libro, El agujero del infierno de Adrian Ross. Bueno, pues lo que hay que decir sobre la edición, en este caso particular, es de Gótica Valdemar, es decir, es un libro de tamaño grande, tapa dura, tiene 192 páginas, entonces digamos que es una novela breve, relativamente breve, menos de 200 páginas, y en este caso lo pueden encontrar tanto en Gótica, que es esta versión, como en el Club Diógenes, que sabemos es un libro más pequeño y de tapa blanda, pero en ambos casos es el mismo contenido, misma traducción, es idéntico, ¿no? Solamente cambia el formato. Y bueno, eso es lo que hay que decir de manera general sobre la versión, la edición. Y ahora sí, sobre el autor, que ya saben que es lo que siempre empiezo hablando. A mí no me sonaba para nada quién era Adrian Ross, pero ni al caso. Y si a ustedes les pasa lo mismo, pues ahorita vamos a enterarnos de por qué. Pero en esta ocasión, en lugar de yo hablarles de quién fue, porque la verdad es que la información sobre este autor es bastante parca, no hay mucha, entonces mejor voy a leerles las noticias sobre el autor que incluye el mismo volumen de Valdemar, y así estaremos en igualdad de condiciones. Y es básicamente lo mismo que van a encontrar en internet, ¿eh? Noticias sobre el autor. Adrian Ross fue el seudónimo elegido por el catedrático de Cambridge, Arthur Red Robes, de 1859 a 1933. En 1891 inició una nueva carrera al escribir el libreto de una ópera que estaba en el tono de las que entonces se estrenaban en el Savoy, Juana de Arco. Durante los siguientes 30 años escribió unos 2000 poemas líricos y produjo cerca de 60 comedias musicales y farsas. Ninguna de estas obras nos hace sospechar que su única obra de ficción, El agujero del infierno, publicada en 1914 por Edward Arnold, se haya convertido para los devotos del género en una de las obras maestras del terror sobrenatural. A pesar de estar dedicada a su colega y amigo M. R. James, El agujero del infierno
está más emparentada con las brumosas e inenarrables pesadillas que acechan en el umbral de la naturaleza de William Hope Hodgson o H.P. Lovecraft. Entonces, bueno, esas son las noticias sobre el autor. Por eso es que no nos sonaba, o en mi caso, por eso es que no me sonaba, porque quién sospecharía que un profesor de universidad que se convirtió en productor musical y de comedias y que pues le daba a todo lo que da a la poesía, bueno, pues podría escribir una obra de terror sobrenatural, ¿no? Entonces, es básicamente la información que van a encontrar y por eso pues no es muy conocido. De hecho, esta es la única obra, insisto, en este tenor de Adrian Ross. Y pues además era su seudónimo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que decir sobre el autor. Y ahora sí, voy a comentarles, ahora voy a tomar mi esquema tradicional de 3 puntos para recomendarles, y en este caso más que recomendarles, para solicitarles encarecidamente, queridos amigas y amigos, que lean y que se acerquen a esta obra. Y voy a tratar de despertarles ese interés a través de estos 3 puntos. El primero, ¿por qué acercarse al agujero del infierno? Que dicho sea de paso, si lo quieren leer en el original o buscan más referencias, el título original de la obra es The Hole of the Pit, que vendría a ser algo así como el hoyo o el agujero de la fosa o del pozo. Entonces, sí se me hizo un poquito curiosa esa traducción, perdón por esta digresión, porque pues no tiene mucho que ver. Yo creo que por el tenor general del libro, aunque tampoco le hace mucha justicia el tenor del libro, pero bueno, ahí sí el personal de Valdemar lo estimó oportuno. Entonces digo, de todos modos no hay gran cambio, pero menciono, el título original es ese, ¿no? Como el agujero de la fosa o del pozo, ¿no? A lo mejor por redundante fue que no lo tradujeron de esa manera. Bueno, entonces les decía yo, el primer motivo es por todo lo que este libro en estas 192 páginas condensa. O sea, en este libro, en esta pequeña obra, lo van a encontrar prácticamente todo. ¿Qué es todo? Van a encontrar una novela gótica del corte más clásico que vamos a percibir, por ejemplo, de Horace Walpole, de Mary Shelley, de Charles Maturin, de Eta Hoffmann. O sea, el gótico de los castillos, de las armaduras, de los caballeros, de los paisajes oscuros, de los bosques lúgubres. O sea, todo lo que una novela gótica, en ambientación, en tratamiento, en la melancolía de los personajes, en estas maldiciones que pesan sobre las familias, todo eso. Si quieren una novela gótica, aquí la tienen. Ojo, pero si lo que quieren ustedes es una novela que vaya rápido, que vaya con acción, con dinamismo, que cuente una historia de intrigas, de crimen, de suspenso, de traiciones, de homicidios, porque también pasan, no les voy a dar spoiler, y haya por ahí algunos enfrentamientos bastante épicos, breves pero muy épicos y con excelentes finales, esta es su novela. Si lo que quieren es una narración de terror al más puro estilo de espectros, de fantasmas, de por ahí alguna fuerza que regresa para tomar parte de algo, de nuevo es difícil no spoilarles, pero no lo voy a hacer, y como que está acosando a unos personajes y ellos hacen gala de pues estas hechicerías y de estos artilugios para protegerse, y esta pugna entre las fuerzas de la religión y las fuerzas del mal, del diablo, del demonio o de los espíritus. Esta novela es para ustedes. Pero si lo que quieren es una novela que destile terror sobrenatural y que se inscriba con todo el derecho dentro de lo Lovecraftiano, y se acuerdan del video que vimos aquí de lo Lovecraftiano, búsquenlo acá si los que no lo hayan visto. Bueno, esta es una novela que resuma esa esencia de lo Lovecraftiano, y ya lo mencioné en ese video, entonces no lo voy a repetir, pero en ambientaciones, en temáticas, en sensaciones, en tratamiento. Ay, Dios mío, el antagonista, el gran antagonista, es que bueno, es difícil hablar de un gran antagonista porque realmente hay 2 o hay 3. Por eso les digo que esta novela se lee a diferentes niveles. Y aparte eso es otra cosa. O sea, lo pueden leer, y tomo este tema del antagonista. Si el antagonista pues es una entidad sobrenatural, o el antagonista es un personaje vil y malvado y rapaz, o el antagonista es la maldad que habita en el corazón humano. Tiene estas 3 lecturas y depende cómo lo quieran ver, como qué tipo de novela de las que les mencioné al inicio. Entonces, en 192, y de verdad eso me dejó impresionado, en 192 páginas se admiten todas estas lecturas. Y a lo mejor si son como yo, que de repente no se pueden decidir, pues la van a disfrutar en todos los niveles. Y nunca se les va a hacer aburrido ni pesado.
esta es una novela que se lee maravillosamente y muy ágilmente. Y eso me lleva a mi segundo punto. Entonces el primero es esto, es todos los niveles a los cuales puede funcionar esta maravillosa obra. Segundo punto, la estructura de la obra. La estructura de la obra es digna de mencionarse. El agujero del infierno está estructurado en 16, me parece que son 16 capítulos, 16 capítulos en 192 páginas. Eso nos da una extensión aproximada de aproximadamente unas 10 páginas en general por capítulo, 10, 12, 15. Entonces cada capítulo que empieza con un epígrafe, les voy a dar algunos ejemplos para que se les antoje este libro. Capítulo 7, de nuestro regreso y el entierro de nuestros muertos. Capítulo 12, del charco que se arrastraba. Capítulo 6, del final de Maese Eldad Pentri. Capítulo 14, de la mancha en la pared y de la ola que llegó del mar. O sea, ya desde que entras, y a mí me pasó eso, iba leyendo y llegaba al capítulo y veía el epígrafe o el título del capítulo y decía, madre mía, ¿qué va a pasar? Porque la novela, al estar estructurada en capítulos tan breves, no me permite que el autor lo que trató de hacer, yo lo percibo así, es no meter absolutamente nada de paja. O sea, sabemos paja es como estas descripciones enormes para ganar tiempo, o diálogos innecesarios, o situaciones accesorias. O sea, de estas cosas que realmente pueden a lo mejor matizar una historia, pero no aportan mucho. En el agujero del infierno no van a encontrar absolutamente nada de paja. En cada una de esas 10, 12 páginas de cada capítulo, todo es acción, todos son diálogos significativos, todos son planteamientos sobre la situación que pasó o que va a venir. Incluso las descripciones, que tienen muchísimas descripciones de la ambientación, que esto sucede en un castillo, en las marismas, entre la neblina, miren, ya les estoy describiendo todo eso, el aroma, sal, putrefacto, los peces, las gaviotas graznando, todo suma absolutamente a crear una ambientación maravillosa y muy oscura, muy tétrica y de mucha soledad. Por eso les decía de lo Lovecraftiano. De hecho, hubo partes de la novela donde yo me imaginaba, y de verdad, me imaginaba en un castillo de piedra gris, pizarra, con el mar, con el profundo olor a sal y los rayos del sol tapados por la bruma y la niebla y el frío colándoseme en los huesos. O sea, de verdad, esas descripciones que hace no están de más, suman y aportan para que tú puedas meterte en esa ambientación y aún así no son excesivas. Entonces, como la novela es muy breve, la acción es muy ágil y todos los eventos que vienen narrados y todas las situaciones que están ahí descritas tienen una razón de ser. Desde el principio incluso hay una, eso me llamó mucho la atención, que aparece, me parece que en el segundo o tercer capítulo, y que vuelve a repetirse y a tomar relevancia en el último. Entonces ahí se conectan, es decir, no hay nada que sea superfluo. Entonces eso aunado, el que no haya nada que sea superfluo, aunado a que los capítulos te van dando estas maravillosos spoilers en su título, en su epígrafe, y la extensión que es muy breve, y la estructura que está muy bien hecha, y cómo va dando los saltos, porque son muchos capítulos, entonces parece que una de dos, o lo haría muy artificial Adrian Ross, digo, uno pensaría eso, ¿no? Que lo hace compacto y después lo divide arbitrariamente en capítulos, o sea, uno podría pensar eso, pero no, o alguna otra, o los fue haciendo por separado y luego trató de pegarlos todos, ¿no? Yo creo que en este caso particular fue asombroso, porque aunque cada capítulo, insisto, es muy breve, no parece, o sea, sí hay una segmentación entre el cierre de uno y el inicio de otro, y al mismo tiempo hay una continuidad. Entonces esa estructura medio modular, medio por bloques, resulta impresionante. De verdad me encantó como, y hasta yo quisiera hacer algo en esta tópica, ¿no? Que fuera así de rápido, de ágil, de atractivo de leer. Entonces, ese es el segundo motivo, ¿vale? El primero, de nuevo, todos los niveles de lectura, todos los contenidos, todos los estilos, todos los géneros o subgéneros que vienen aquí contenidos, y eso puesto en una pequeña novela que, por todo lo que ya he comentado, por la estructura, por la narrativa, por la dinámica, por la forma en la que fue generada, se lee maravillosamente, se lee ágil, se lee rápido, no cansa. Yo, de hecho, tuve que contenerme de no leer más capítulos en un solo día, ¿no? Porque les digo, leía un capítulo, otro, y cuando veía lleva 50 páginas. Y dije, me voy a acabar la novela hoy. Entonces mejor lo fui dosificando. Sí necesitan mucho autocontrol para
no acabarse la novela en una tarde si es que la toman, ¿no? Además por su extensión, y cuando vieron ya se leyeron 200 páginas, tampoco es que sea mucho, pero pues no es poco, ¿no? Hay relatos, yo he leído relatos de 40 páginas que me hartan, ¿no? O son difíciles, en este caso no. Entonces el segundo motivo, la estructura, cómo van a enamorarse de la narrativa de este libro. Y el tercero, que es el más increíble, si esto les ha parecido maravilloso y fantástico, el tercero es el más increíble, la historia en sí. ¿Qué les puedo decir de la historia? Que básicamente es lo que van a encontrar en la sinopsis en la parte de atrás del libro. Bueno, Hubert, que es un heredero al título de Deepinhold. Deepinhold es este castillo que está enclavado en unas marismas, en unos pantanos, cerca de un lugar, digamos, bastante ominoso, bastante macabro, que es llamado el agujero, que de ahí proviene el título del agujero, que es como un ojo de agua, de donde brota limo, brota lama, ¿no? Este líquido verde pestilente, y sobre el que versan muchas leyendas. Leyendas que tienen que ver con pecados de los antepasados, con maldad, con el diablo, también con entidades sobrenaturales que ni siquiera tienen que ver con esta tierra, con este planeta. Vean, ¿no? O sea, que no son de esta realidad. Y bueno, básicamente a partir de este argumento y de Hubert, que va al castillo a confrontar a su primo, que es el señor de Deepinhold, por algunas atrocidades, bueno, ese es el inicio. A partir de eso, todo lo que se desencadena, y de nuevo por eso voy, a nivel de intrigas políticas, a nivel de hechicería, de brujería, a nivel de maldad cristiana, a nivel de, y aquí viene lo fabuloso, de ese manto sobrenatural. Todas las cosas, es que de verdad, quisiera yo decírselos, pero no. Solamente les digo que el agujero, ese ojo de agua que está en las marismas pantanosas circundando al castillo, tiene mucho que ver con la historia. Tiene mucho que ver toda la historia. Si les pasa lo mismo que a mí, van a estar viendo los eventos porque en cada capítulo se van insinuando eventos y van a querer al mismo tiempo llegar al final para saber qué diablo será eso. O sea, de qué se trata la novela, lo que les decía. ¿Es un terror sobrenatural? ¿No es sobrenatural? ¿Es fantasía de las personas? ¿Es una superstición? Es que es impresionante, de verdad, la historia en sí. Y la historia, como les digo, y estoy tratando de narrarla como si fuera simplemente un relato de terror sobrenatural, ¿no? Con una entidad que anda por ahí o con un mal sobrenatural que anda por ahí. No les digo qué tipo de mal sobrenatural. Bueno, pero cuando llego al final, que esto me pasó el día de ayer, cuando yo llego al final del libro y leo el último párrafo, rayos, fue excepcional, fue maravilloso, fue tremendo. Porque a lo mejor habría algunos que dirían, bueno, este final con el que estoy encontrando, pues se me hace de alguna manera muy abrupto, porque a lo mejor esperaba más explicaciones o esperaba más conclusiones, porque les digo que sí les atrapa la historia. O sea, uno quisiera que Adrian Ross nos hubiera dicho más. Creo que ese es el encanto de esta novela, que no nos dice más. Muy bien, muy Lovecraftianamente llevado, por eso se los digo. Pero el último párrafo es un poema. Porque el último párrafo hace que esta historia, que pudo haber sido bien una historia de fantasmas, de maldiciones, de entidades, de castigos, de atrocidades humanas, se convierta en una fábula. O sea, y no es que diga, bueno, todo esto es una fábula, no. Sino que transite hacia una profunda reflexión de la maldad humana. Así como lo están escuchando. Y eso sin anular nada de lo que previamente ya leímos, de decir, ay, bueno, entonces esto fue una moralina o una invectiva o lo que sea. No, sino simplemente el narrador, cuando ve retrospectivamente todos los eventos, hace una fabulosa, increíble disertación que convierte esta obra y la saca simplemente de lo sobrenatural y la convierte en una obra de terror puro. Ahí sí por donde lo quieras ver. Terror existencial, terror psicológico, terror sobrenatural, lo que quieras. Y me llevó a mí a una reflexión en ese momento y dije, wow, qué impresionante obra. O sea, no me esperaba que terminara así. No me esperaba esas palabras al final. O sea, fue el remate perfecto para una historia que de veras trata de ser de terror y del terror más oscuro y más macabro que podemos encontrar allá en un castillo enclavado en una marisma olvidada o podemos encontrar aquí dentro de nuestro corazón. Entonces, El agujero del infierno de Adrian Ross, amigas, amigos, es la super mega recomendación de esta semana, de verdad. Quiero hacer una última acotación. Ojo, no es una novela, yo creo, que puede gustarle a todos. ¿Por qué?
Porque si ustedes llegan o alguien llega con una expectativa de lo que decía, el terror Lovecraftiano, y espera ver una criatura con tentáculos y que se abra el espacio y que digan que había un grimorio maldito que invocaba un ser, o que terminen todos locos. O sea, si se dejan ir por la sinopsis y por ya lo mencioné, ¿no? Este lugar común de lo Lovecraftiano de seres con dientes, ojos y tentáculos y otra dimensión, se van a llevar una decepción. Porque lo que les decía, tienen otros detalles, no solamente, o sea, en cada capítulo va perfilando el terror, pero lo hace a través de muchos elementos, y es interesante por muchos elementos que no solamente son el terror. La ambientación siempre va a ser bien oscura y bien lúgubre y bien opresiva, eso sí, pero trata de muchos temas. Entonces, si ustedes se acercan a lo mejor nada más queriendo ver ahí a un hijo de Cthulhu o un portal interdimensional, me temo mucho que se van a llevar una decepción y probablemente les parezca una novela que no tiene nada que ver con el terror. Pero si ustedes a lo mejor quieren algo más amplio, como lo que yo he mencionado, pues yo creo que va a ser una de las mejores lecturas que pueden hacer en su vida, de verdad. Entonces, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Si tienen alguna duda, sugerencia, recomendación, déjenla aquí. Para mí va a ser un gusto leerlo. Y para la siguiente semana les traigo una súper de nuevo recomendación. Increíble, porque esta sí es una joya, ¿eh? Vampiros. Una antología sobre estas criaturas en la maravillosa editorial Atalanta. Esto por sí mismo es probablemente, pero ya lo diré la próxima semana, la mejor antología de vampiros que hay en habla hispana. Probablemente. Y ya hablaré a profundidad y defenderé mi punto la próxima semana. Bueno, pues que sigan teniendo un excelente sábado y nos estamos viendo.